nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos. Saludamos especialmente al senador Cruzcoque, al senador Castro, que está en reemplazo del senador Durresti. Saludamos al director del Instituto de Salud Pública, don Rubén Verdugo, y un especial saludo para la ministra. Ministra, la veo difusa, se me quedaron los lentes en Santiago, pero la veo a lo lejos, que nos acompaña por Zoom. Así que, muy buenos días, señor secretario, cuenta. Muchas gracias, presidenta. Sus señorías, muy buenos días. Señora ministra, invitados, invitadas, buenos días. Señora presidenta, hemos recibido en esta secretaría las siguientes comunicaciones. En primer término, una solicitud de los senadores señores Chaguán, Edwards, Kusanovich y Piuk para poner en tabla el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer límites a la presentación de iniciativas que tengan por objeto la realización de un nuevo proceso constituyente, que está asignado con el boletín número 16.208-07. Y, señora presidenta, una excusa de la ministra de Salud, pero que nos informó que nos iba a acompañar por Zoom. Está ahí por Zoom la ministra. Ofrezco la palabra para temas varios. Bien, comenzamos entonces con nuestra tabla. Señor secretario. Gracias, presidenta. Corresponde en la tabla comenzar el análisis del proyecto de ley que cumple su primer trámite constitucional en la corporación, que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal, que corresponde al boletín número 15.850-11. Este proyecto de ley se inició en moción de los senadores señora Órdenes y señores Castro González, Chaguán, Latorre y Macaya. Se dio cuenta de esta iniciativa en la Sala del Senado en sesión de 19 de abril de 2023. Disponiéndose su estudio por la Comisión de Salud y la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Posteriormente, en sesión de 26 de abril, la Sala autorizó a la Comisión de Salud para discutirlo en general y en particular con ocasión de su primer informe, procedimiento que, como práctica parlamentaria que se ha seguido en esta corporación, correspondería que también siguiera nuestra Comisión de Constitución. Su objetivo, señora presidenta, en síntesis, es establecer una regulación tanto administrativa como penal en lo tocante a venta, distribución, prescripción de remedios o medicamentos, así como considerar nuevos tipos penales en la materia. Este propósito busca cumplirlo mediante 4 artículos permanentes y uno transitorio, los cuales introducen enmiendas al Código Sanitario, al Código Penal, al decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud de 1989, que determina las materias que requieren autorización sanitaria expresa, y al decreto con fuerza de ley número 1 del Ministerio de Salud de 2005, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado al decreto de ley número 2763 de 1979, que es el que reorganiza el Ministerio de Salud y crea los servicios de salud, el Fondo Nacional de Salud, el Instituto de Salud Pública de Chile y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, nosotros lo veríamos en general y en particular a la vez, o tenemos que pedir esa autorización a la sala. Nosotros lo veríamos en general y en particular a la vez. Ya, muy bien. Estimada ministra, tiene usted la palabra para introducirnos en el tema. Saludar por su intermedio a los senadores presentes, senador Castro, senador Cruzcoque, y también al director del Instituto de Salud Pública que nos está representando en este proyecto de ley. Bueno, este es como se dio recién en la cuenta, es una moción de los senadores Castro, Órdenes, Chaguán, Latorre y Javier Macaya, fue ingresado el 18 de abril del 2023. Es de alto interés para el Ejecutivo, por lo cual tiene asignada la suma urgencia y se han presentado indicaciones en aspectos sanitarios del mismo. De la misma manera, es de aquellos temas que fue planteado con énfasis en el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2023. Nosotros respaldamos la idea del proyecto de ley que fortalece la institucionalidad sanitaria para evitar el comercio ilegal de medicamentos en lugares no habilitados, sean físicos o virtuales, con todos los riesgos que ello conlleva para la salud de las personas. Por ello se busca, primero, reforzar que las farmacias solo puedan expender medicamentos en venta al detalle y no distribuir, entendida como reparto masivo, labor esta última propia de laboratorios y droguerías. Segundo, establecer la prohibición de al menos 3 años para que personas sancionadas por venta ilegal de medicamentos puedan obtener una nueva autorización de instalación o funcionamiento de establecimientos de expendio de medicamentos, prohibición que pasa a ser perpetua y para cualquier establecimiento o actividad que requiera autorización sanitaria a quien haya sido condenado por delitos contra la salud pública o delitos de tráfico de drogas. Y tercero, incorporar a los laboratorios farmacéuticos y botiquines en el listado de establecimientos que requieren autorización sanitaria expresa.
Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo se refirieron a esta perspectiva sanitaria y abordaron las siguientes materias que después puede detallar en mayor medida el director del Instituto de Salud Pública. Eleva a rango de ley la explicitación de que las farmacias solo pueden vender al detalle y no distribuir al por mayor, lo que busca relevar la gravedad del expendio ilegal de fármacos no controlados. Segundo, establece causales específicas de cancelación de autorización sanitaria y cancelación en el caso de las ya otorgadas en los siguientes casos: cuando se entrega o comercializa medicamentos a entidades no autorizadas de conformidad a la normativa vigente, frente al establecimiento de expendio que realicen distribución de medicamentos y personas condenadas por alguno de los delitos tipificados en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o en el párrafo 14 del título 6 del libro 2 del Código Penal, relativo a los crímenes y simples delitos contra la salud pública. También aumenta las atribuciones del Instituto de Salud Pública, que es uno de los elementos que más nos interesa a nosotros enfatizar, otorgándole la facultad de requerir información comercial u otra para cumplir con su deber de control y fiscalización a los establecimientos sujetos a su fiscalización, la que tendrá el carácter de confidencial y será de uso exclusivo para fines de control, y concediendo en el caso que proceda un plazo razonable. Y la segunda atribución, que es dictar instrucciones de carácter general para la ejecución de las atribuciones de control y fiscalización respecto de los productos sanitarios objeto de su competencia, la que deberá ser de público conocimiento. Finalmente, se establece un mandato para actualizar el Decreto Supremo 466 de 1984, Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados. Y lo último lo podemos plantear. Sí, Jaime, por favor. Sí, por su intermedio, senadora. ¿Presidenta, por su intermedio? Sí, por supuesto, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Buenos días. Saludarle a ustedes, a los senadores y a los demás asistentes. Solamente terminar señalando lo que ha puesto la señora ministra, señora Presidenta, que este proyecto también incorpora una serie de nuevos tipos penales y modifica otros ya existentes también. Y en concreto se refiere a 4 tipos de delitos: la prescripción fraudulenta de medicamentos y la venta, distribución y sustracción ilegal también de medicamentos. Ahora, como señaló la ministra, la Comisión de Salud, las indicaciones hicieron referencia al aspecto sanitario, no al aspecto, digamos, penal, que efectivamente que esperamos tratar, si usted lo tiene bien, digamos, en esta comisión. Y justamente porque estimamos que los tipos penales pueden mejorarse, así ha sido la opinión también expuesta por el Ejecutivo de la Comisión de Salud. Por ejemplo, respecto del primero, la prescripción fraudulenta, contiene la frase "a sabiendas", que establece un requisito, en nuestra opinión, muy complejo de poder cumplirse por parte, digamos, de los eventuales infractores. Y por otro lado también algunos otros tipos tienen algunas referencias, como por ejemplo cantidades que excedan a aquellos que regularmente se destinan a un tratamiento médico, concepto que es un poquito indeterminado, preciso, y que también creemos que es posible, digamos, mejorar. No obstante ello, como hemos señalado en la Comisión de Salud, lo que sí efectivamente se ha realizado, y estamos muy conformes con ello, es justamente la actualización de la normativa sanitaria y en particular las nuevas atribuciones del Instituto de Salud Pública. Señora Presidenta, eso es. Muchas gracias por la introducción, ministra, y también a Jaime. Solo una aclaración. La comisión ha sido mandatada para ver todo el proyecto, no solamente la parte penal. No hay una indicación que divida los temas. Y segundo, solo decirle que el concepto a sabienda es básico en los delitos porque significa el dolo. Sin dolo no hay delito. Podría haber un cuasi delito o otra cosa, pero el término sabienda en materia penal es el dolo, que es una exigencia, un requisito objetivo para que se constituya el delito. Pero bueno, será materia de la discusión en la comisión. Señora ministra, le damos la palabra entonces al director del Instituto de Salud Pública. Justicia supuso a sabienda. Sí, por favor. Bien. Don Rubén Verdugo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. A través suyo saludar a los senadores aquí presentes, senadores Castro, Cruzcoque y Bianchi. Y agradecer, por cierto, a nombre de la ministra, el espacio que se nos dio en la Comisión de Salud del Senado en términos de poder ir avanzando en modelos de trabajo que de alguna manera nos permitiesen instalarnos bajo la lógica preventiva en modelos que nos permitieran como Instituto de Salud Pública tener mayor y mejor acceso a información. Si me permite, Presidenta, poder compartir unas láminas explicativas del caso.
Okay. Datos al 30 de julio, a fines de este mes estamos actualizando ya esta información. Esta información ya la hemos compartido con el senador Castro y la comisión, pero es importante también, Presidenta, que ustedes la miren. Me viene a la mente, evidentemente, aquella noche en que estábamos conversando el avance presupuestario y usted estaba efectivamente en esa comisión, Presidenta, y salió el caso de Tarapacá. Y en cómo también reforzamos Tarapacá y las regiones que acá representan los senadores, cómo vamos reforzando finalmente nuestra acción fiscalizadora respecto a un ámbito que hoy día se ha ido instalando, ya no solo como un problema que la verdad veíamos de manera puntual en algunas realidades particulares en la región metropolitana, sino que también a nivel nacional. A la fecha, prácticamente 2 millones de unidades posológicas son los fármacos de manera individual. La región metropolitana, por cierto, se instala nuevamente, al igual que las regiones de Biobío y Valparaíso, probablemente, ahí hay una información que tenemos que depurar, como aquellas regiones donde desafortunadamente el comercio ilegal se está instalando como una lógica, la verdad que se ha ido prácticamente naturalizando en algunas zonas de la región, aun cuando, y esto está vinculado con la segunda lámina, con la segunda gráfica que está en esta lámina, hoy día la comunidad tiene acceso a farmacias. La farmacia en general, hay alrededor de 5.200 farmacias a nivel nacional, 2.500 están en la región metropolitana. Si bien es cierto, hay aspectos que hay que fortalecer respecto a lo que es el tema de la farmacia de turno, pero sin embargo, hoy día en general la comunidad puede acceder a las farmacias, puede acceder a los centros de salud donde retiran sus medicamentos, aun cuando ellos, sin embargo, la comunidad, las personas, desafortunadamente están adquiriendo medicamentos en lugares no autorizados, particularmente en las ferias. Y lo que uno ha ido observando en términos generales es que desafortunadamente en un primer análisis uno tendía a pensar que la acción que movilizaba la compra en estos lugares tenía relación con el precio. La verdad es que no es el precio el que moviliza la compra en estos lugares, digamos, porque finalmente los valores entre la farmacia y la feria no es mucho en términos generales. Pero sí probablemente lo que moviliza de alguna manera a la compra en esos lugares más bien tiene relación con el acceso a fármacos que en muchos casos deben ser expendidos y entregados de manera controlada. Los 30 medicamentos con mayor incautación en la región metropolitana, esto ahí el senador doctor Castro me va a ayudar en términos de la especificidad respecto a lo que aquí está, digamos, pero efectivamente aparece con mayor intensidad la sopiclona, el fármaco de la familia Z, digamos, son inductores de sueño. Sin embargo, a pesar de que uno pudiese pensar, esto está relacionado con la necesidad de un salud mental, mejor dormir de la comunidad, digamos, desafortunadamente hemos encontrado mezclas en drogas ilícitas, particularmente en la droga Tutsi, de sopiclona, que está mezclada con clorhidrato de cocaína, la verdad, como un agente diluyente, la verdad. Entonces ahí también hay una mirada que hay que ir haciendo doble clic respecto a aquellas drogas que se están observando con mayor fuerza en el comercio ilegal. Paracetamol, la verdad, ¿por qué estamos comprando paracetamol en la feria, la verdad? Insisto, el driver no es el precio, aquí más bien quizás tiene que ver con comodidad, pero también desafortunadamente hemos encontrado paracetamol con las drogas ilícitas a las cuales están accediendo algunos sectores en la población a nivel nacional. Entonces aquí hay dos elementos que también hay que ir en la práctica considerando. No solo tiene que ver con aquellos fármacos que requieren una receta médica, sino que probablemente en algunos casos estos fármacos están siendo adquiridos en grandes volúmenes por el sector del narcotráfico, digamos, para de alguna manera también ir diluyendo la droga fundamental utilizada en este sector, que es el clorhidrato de cocaína, digamos, por lo tanto, ahí generar un efecto mayor comercial en términos de su propia realidad, digamos. Esta es la foto que tenemos, esto es lo que tenemos que ser capaces de hacernos cargo. Vimos algunos casos efectivamente en la región metropolitana a propósito de 3 farmacias ubicadas en el sector MEIX que vendían al por mayor, la verdad, y ahí llegaba una persona, lo vimos en prensa,
llegaba una persona a comprar 1 millón de pesos en fármacos y se lo vendía, digamos, sin ningún tipo de problema. Esas farmacias fueron clausuradas, están todavía cerradas bajo un sumario sanitario. Sin embargo, tenemos que hacer trazabilidad respecto a la información y, por lo tanto, el proyecto, en la mirada sanitaria, Presidenta y senadores, tiene esta mirada que está un poco en el cuadro y que busca de alguna manera instalar una acción fundamentalmente preventiva respecto a la acción del Instituto de Salud Pública. Significa ello que en la medida en que nosotros tenemos más robustez administrativa y técnica para requerir información a las farmacias, a las droguerías, a los laboratorios, tomar esa información, meterlas en sistemas de análisis, podemos de alguna manera ir levantando de manera, insisto, el foco preventivo con análisis de datos, podemos ir levantando alertas respecto a cómo se están movilizando, en qué sectores, con qué frecuencia, con qué calidad, qué tipo de fármacos se está movilizando respecto a la realidad que hoy día nos atañe y que dice relación con el comercio exterior. Entonces, de alguna manera, Presidenta, en términos de lo que mencionaba la ministra y lo que ha buscado un poco el proyecto en lo sanitario es fortalecer la acción bajo la mirada de la salud pública en el foco preventivo, con mayores atribuciones de requerimiento de información de parte del ISP, poniendo el foco en lo preventivo en términos particulares y haciendo también en términos prácticos responsables a todo el sistema, desde el productor del medicamento hasta el distribuidor, respecto a lo que allí en la práctica hemos venido observando. Con esto, de manera muy resumida, Presidenta, pongo énfasis en aquellas cosas que nuevamente los sanitarios hemos querido relevar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, director. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Castro. Gracias, Presidenta. La verdad es que este es un tema extremadamente sensible porque pareciera a primera vista que cuál sería la razón de ir a un aumento de penas y a un mayor control de este mundo de los medicamentos. Sin embargo, los datos que el propio ISP ha entregado demuestran que aquí se ha instalado un comercio de carácter criminal con bandas organizadas que están asaltando sucesivamente camiones que distribuyen medicamentos a farmacias, son distribuidoras comerciales, cuyo aumento de frecuencia de asaltos ha subido casi un 400%, más de un 1000% ha aumentado en los últimos 3 años la venta ilegal de medicamentos. Están los datos de la PDI con incautaciones por 671.000 comprimidos el año 2022. Estamos hablando de remedios comunes y corrientes, pero remedios que, si usted, en los datos que entrega el director de los 30 primeros productos, se concentran mucho en hipnóticos, tipo sopiclona, tipo quetiapina, tipo ciclobenzaprina, que es un relajante muscular, y antidepresivos, como la sertralina. O sea, Presidenta, psicotrópicos o estupefacientes, no benzodiazepínicos, pero con efectos homólogos, similares, o sea, de alto impacto. Esto tiene una red de distribución hacia barrios, ferias libres, persas, donde se reduce a pequeños comerciantes que van con un maletín chiquitito que les permite moverse cuando viene el control comunal, policial, y que ofrecen estos medicamentos, que uno antes creía que eran simplemente personas muy humildes que estaban al final de una feria, sin permiso, que se vendían por la suya. Hoy día se ha establecido, y en eso es buena la opinión que dé la PDI, la puede dar en la comisión, en la estructura criminal de la organización que está detrás de esto. Segundo, que esto traspasa y se han constituido farmacias legales, como las de Meix y otros lugares, que se dedican a la venta clandestina. O sea, esto es peor todavía, porque aquí pasa por la Seremi, por el ISP, se le colocan, porque cumple el requisito de farmacia, tiene un petitorio mínimo, tiene un director técnico que es un químico, tiene un mesón, pero se dedica a vender por el lado, en vez de venderle al público. Y son distribuidores de estos productos hacia abajo. Luego aparece el delito de la sustitución del producto y del envase. O sea, se vende omeprazol en la feria, la gente cree que es omeprazol y el ISP ha descubierto que no es omeprazol, porque uno podría decir, es el mismo, está más barato. No, está falsificado. Y así con otros productos más que ellos descubrieron que se instaló el delito de la falsificación del producto. O sea, es un producto que está maqueteado, que le copian el envase
y que adentro las cápsulas tienen o almidón o tienen cualquier cosa, pero que simulan la original y no lo son. Luego, el vencimiento, que es un factor que el público no lo ve, la fecha de vencimiento de los productos, no se fija nadie en eso y la gente ve el factor precio solamente porque hay temas de farmacia que obviamente son todavía de difícil acceso en la compra de los productos. Y luego está la venta por Internet. Hoy día, por ejemplo, la comercialización de misoprostol abortivo por Internet es gravísimo. La comercialización de fentanilo, que es una droga que se usa en clínicas y hospitales como analgésico potente para un fracturado, para un operado, se está comercializando en forma ilícita para efectos estupefacientes y se venden por Internet, que es una dimensión que tal vez tiene que profundizarse un poco más en la moción, porque hoy día es un comercio que es un mundo aparte, la venta ilegal de productos lícitos o registrados, pero vendidos clandestinamente y sin inscripción. Y por último, está, presidenta, el grupo de colegas médicos que por la vía de la receta magistral, que es aquella que se prepara en la farmacia, la clásica botica que preparaba unos productos, ¿verdad?, y se los colocaba en una bolsita y se le entregaba a las personas. Ahí lo que está predominando es el uso, por ejemplo, de fentermina, que es un producto para bajar de peso, y que combinado con algunos anfetamínicos, con algunos ansiolíticos, se hace un cóctel en un comprimido. Y empieza en esta época ya que es primavera, verano, para bajar rápido de peso, se utilizan estos psicotrópicos y ahí, como usted decía, a sabiendas de, o sea, con dolo, hay médicos, ¿cierto?, un grupo muy acotado, pero que ha cometido lo ilícito porque tiene pacto con farmacia y manda a hacer estas recetas magistrales a diestra y siniestra, sin mayor control, sin fijarse en el rebote, los efectos colaterales, en fin, solo para producirle una baja de peso rápida a una persona. Bueno, todo esto es lo que yo puedo decir como criterios que tuvimos a la vista, y que ahora naturalmente la Comisión íntegramente tiene que revisar en detalle. Están las penas, están un conjunto de otras mejoras en el Código Penal, porque esto es grave, presidente. Esto viene producto de un fenómeno grave no visto antes en los últimos 3 años de comercio clandestino, de falsificación de productos, de venta de estupefacientes especialmente, porque hay una población que consume. Yo creo que estamos en una pospandemia de salud mental, además en Chile y en el mundo, fuerte. La gente está consumiendo y autoconsumiendo mucho producto para el sistema nervioso. Relajantes, calmantes, tranquilizantes, inductores de sueño. O sea, estamos en un momento que predomina eso y aquí se abre entonces este comercio destinado a ese foco de demanda, ¿verdad?, que está en la ciudadanía. Gracias. Gracias, senador. Senador Bianchi. Gracias, presidenta. Es interesante la discusión porque uno diría ¿por qué? Sí, yo creo que Chile es de los países que uno en cada esquina ve una farmacia. Entonces se van cerrando locales comerciales, se instalan farmacias y pareciera que da el negocio para poder pagar las mejores esquinas del país con farmacia. Fíjese que ahí yo veía en el cuadro que hacían, por ejemplo, no estaba Valparaíso, no tenía información. Es tanto a lo que llega. Otra vez fui a hacer un trámite al Banco Estado, acá de Valparaíso, y en el costado del Congreso se vende. Entonces, a lo menos vi 3 personas, y me llamó la atención porque además lo que me llamó la atención es que funcionaban como un asesor médico, o sea, casi como un doctor diciéndole qué es lo que tiene que tomar una señora, las dosis que tiene que tomar, todo eso. Entonces, una idea, ¿por qué si no, quizás no se está vendiendo cosas que son más complejas de adquirir? Paracetamol, no sé, aspirina. Pero hay varios puntos que se han tocado, yo voy a ser extensivo uno más, que es ni siquiera la venta de medicamentos, la venta de suplementos a través de las radioemisoras. Yo escuchaba el fin de semana, me iba hacia Pomaire, a lo menos 4 o 5 radios que prometían todo y la gente daba los testimonios y de verdad que si uno se queda escuchando hasta se llega a convencer. Tienen más convencimiento que hasta los propios parlamentarios, los vendedores en la radio. Y de verdad que se prometen cosas que está bien, ¿no es cierto? Son suplementos, puede ser que no haga daño, pero cuando se llama la sustitución de la receta de un médico, me parece que es un tema que también debiese abordarse. Entonces, hay varios puntos que se han tocado acá y que yo creo que es importante, por ejemplo, si se hace una venta que ¿no es cierto?, se cuantifica sobre $1.000.000 de pesos, cómo se tiene la trazabilidad de, no sé, con la factura,
respecto de impuestos internos, para identificar de qué se trata esa venta. Yo creo que es un punto importante y que ya se podría, ¿no es cierto?, ir revisando sin mayor costo. Pero acá en el listado que se hacía, o sea, el doctor, que en eso quizás yo haga el ridículo acá, pero efectivamente hay una falta de acceso a un profesional a tiempo, y creo que también ese es uno de los problemas que el Ministerio debe tomar a consideración cuando alguien dice que quiere una sopiclona para poder dormir, o un relajante muscular, o un clotiazepam. Son cosas que hoy día parecieran familiarizarse cada vez más, pero que la gente, por no tener un acceso oportuno a un psiquiatra, debe recurrir a veces a estas, no sé si medicamentos, o a veces falsificaciones, o a veces medicamentos vencidos, que me parece aún más preocupante. Pero creo que también, más allá de penar, y ojalá penar a quien parte en esta cadena, que debe ser quien suministra, ¿no es cierto?, la gran farmacia, o a quien asalta a los camiones que distribuyen, me parece también que es importante decir que acá hay una falta de salud mental, que hay que hacerse cargo, y que mucha gente recurre a estos puestos en las ferias porque no tiene acceso a un psiquiatra y porque no puede dormir, o por el estrés, o por las situaciones que sea. Y también otro punto que tocaba el senador Castro, la venta de misoprostol, fentermina, es muy común, ¿no es cierto? Para una mujer que aborta también es una política pública acá que yo creo que no se hace cargo el país, y que se accede a unos pack, 180.000 pesos, miraba ahí, lo miraba ahora, sale un pack que te venden el misoprostol, te venden, ¿no es cierto?, las pastillas para los dolores que te puede provocar eso después, el ibuprofeno. Hay un listado de cosas que ya hay un pack que se vende ahí. Entonces, ese es otro problema de salud pública que hay que hacerse cargo. Otra de las cosas que hoy día también está vendida, porque es muy caro, estos productos para bajar de peso, además de la fentermina, como el Saxenda, esos que se inyectan, los lápices, que también como se controló el acceso a la farmacia, entonces se abrió ya inmediatamente un acceso a través del comercio informal. Entonces, yo lo consumí, me tocó que después no me lo vendía si no tenía la receta. Entonces me imagino que mucha gente que lo consumía, bueno, prefiere evitarse el trámite médico, y no me hizo bien, pues es lo peor de todo, así que no lo recomiendo. Tampoco lo he probado todo, pero más allá de eso, creo que allí, ¿no es cierto?, hay un problema que tiene que hacerse cargo el Ministerio respecto de cómo se hace un mejor acceso a la salud, y también creo yo que la trazabilidad es relevante ver cómo se hace, y también el control, porque acá nosotros tenemos carabineros afuera. En este tránsito está normalizado, o sea, no veo que un PDI o un carabinero se alarme por ver el funcionamiento de una farmacia ilegal en la cuneta. No, eso pasa de largo. Hay carabineros acá afuera, hay PDI, pero eso pasa de largo. Entonces, yo creo que ya se naturalizó, y me parece absolutamente grave, y creo yo que entiendo en cierta medida a la gente que a veces recurre por esto, ¿ah? Pero claro, se abre un comercio, me imagino que a laboratorios químicos para procesar otro tipo de droga. Es un riesgo para la salud, y yo creo que la fiscalización, la trazabilidad y el acceso, facilitarlo para ciertas cosas como la salud mental, creo que son también prioritarios, además de sancionar, aumentar las penas de este delito. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Castro, iba a agregar. Sí, solamente para un par de precisiones, presidente. Primero, que es evidente que las Ceremis de salud en regiones, porque en Santiago es el ISP, son raquíticas, para decirlo suavemente, en su fuerza fiscalizadora, en su capacidad. Yo voy a decir, en mi zona, O'Higgins, 2 personas. 3 en alguna otra región, tal vez en Tarapacá será 1, 2, no lo sé. ¿Para qué? Para ver restaurantes, para ver comercio de todo tipo, farmacia, para ver clínicas, centros médicos, todo lo que aparezca fiscalizable, que es imposible que lleguen. Tenemos ahí un problema donde está situada la fiscalización, que hoy día las seremías no cuentan con eso. Yo no sé, ahí la ministra podrá indicar qué programa le va a dar control de fiscalización a una ley como esta, que si se aprueba con todas sus mejoras y enmiendas, se tiene que hacer cargo el Ejecutivo. 1. 2. Usted, presidenta, al igual que quien habla, fuimos parte en la anterior legislatura del proyecto de ley de fármacos 2. Actualmente está pendiente que el Ministerio de Salud, está la ministra acá, envíe la enmienda sustitutiva
que permita destrabar y sacar adelante este cuerpo más grande, más holístico, diría yo, de toda la regulación farmacéutica en Chile, que obviamente va a colaborar. Esta iniciativa surgió en paralelo ante la demora de Fármacos 2, pero con un solo propósito, que era salirle al paso a esta vertiente que se denomina venta ilegal, fraude y descontrol y falta de sanción hoy día en la venta ilícita de medicamentos, que es uno de los capítulos, porque no cabe duda, lo dice el senador Bianchi, que hoy día el copago o pago bolsillo para comprar un remedio sigue siendo carísimo para la inmensa mayoría de las personas. Esos 30 productos que se comercializan ilegalmente coinciden casi con los 30 productos que se venden en farmacia. En general las demandas son las mismas en tipo de producto. Entonces, esto es esencial que tenga una regulación a través de la ley de fármacos 2, como por ejemplo que los médicos recetemos por genérico y no por marca, que está ya definido y concordado, que haya canastas de precio, que haya un Cenabás mucho más fuerte, ¿verdad?, en la distribución, en fin. O sea, eso tiene que venir y eso está pendiente del Ministerio de Salud, que en agosto lo voy a enviar. Ojalá resulte ahora en septiembre, porque estamos esperándole la mixta, ¿verdad?, para el trámite definitivo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Cruz. Sí, no, a ver, se entiende, uno ha sido testigo siempre de ver cómo se venden todos estos medicamentos prácticamente sin control en ferias, que imagino que no tienen ninguna autorización, uno no sabe de la procedencia de dónde vienen, y en algún momento y no recuerdo cómo, o no sé cuáles han sido los resultados de aquello, pero hubo una ley de fármacos 2 precisamente para tratar de que se comprara directamente a Cenabast y se produjera uno entiende que hay que lógicamente todo aquello que es venta de medicamentos que no están autorizados, lógicamente que hay que penalizarlo y hay que ver efectivamente si estas penas van a tener algún efecto y si va a haber también, además, como se ha señalado acá bien, capacidad de fiscalizar. Pero efectivamente se ha producido aquello que en algún momento se buscó implementar, que era que se produjera una baja de precios por comprar, porque el Cenabast pudiera comprar de manera mayorista y eso produjera una baja de precio, porque todos entendemos que hay medicamentos y los medicamentos son caros, pero hay también la posibilidad de acceder a genéricos. Se produce por el fenómeno de que es cómodo comprar en ferias libres y que cualquiera puede hacerlo de manera fácil y sencilla, o se produce porque el precio, el factor precio el que incide, y agregar la pregunta de cómo están operando también aquellas legislaciones que se llevaron adelante para tratar de precisamente que la gente pudiera acceder a medicamentos de manera más barata. Gracias, presidente. Gracias, senador. Yo también tengo algunas consultas para luego darle la palabra a la ministra o al director. Hoy día uno legalmente, ¿no es cierto?, puede adquirir los medicamentos en la farmacia, cualquier persona, ¿no es cierto?, y la venta al por mayor son, me imagino yo, los laboratorios y a las instituciones autorizadas, que a su vez son las farmacias, Cenabast, etcétera. Entonces, ¿de dónde provienen estos medicamentos que se venden en las ferias públicas? Algo se decía acá, ¿no es cierto?, que hay algunos que no son los medicamentos originales, sino que se hace un producto y se vende como otro. ¿Cuál es la información que hay al respecto de eso? ¿Dónde se confecciona? No sé cómo se hace la construcción de un medicamento. ¿Quién hace estos medicamentos? ¿Son el laboratorio? ¿Son casi esta misma gente que hace la droga? No sé. Lo otro, usted hablaba de que habían escuchado la PDI. Aduanas, no sé si fue escuchada por la Comisión de Salud, porque también puede tener información respecto de eventual contrabando de medicamentos, si ha requisado o no ha requisado en los distintos puertos de las distintas fronteras con Chile. En mi región yo creo que eso pasa, ¿no es cierto?, que vienen muchos medicamentos de Bolivia, en el caso de Tarapacá, y de Arica, de Tacna. Entonces, quisiera saber si hay información, si hay ingreso o un ingreso importante vía contrabando de medicamentos, o si la opinión generalizada es la que aquí se ha dado, que son algunas farmacias las que venden clandestinamente a estas personas para que sean vendidos o por internet o en las ferias públicas. Ahora, ¿cómo lo venden? Porque yo entiendo que la farmacia es un negocio
legalmente constituido, con las autorizaciones, lo que compra, lo compra con factura, cómo, si lo vende por el lado, cómo lo hace con los inventarios, que me imagino que también deben ser fiscalizados, ¿no es cierto?, por ustedes. Y efectivamente, como decía el doctor Castro, senador Castro, disculpe, para estos efectos el doctor Castro, las Seremis de salud en las regiones son bastante débiles. Pero yo entiendo que cuando uno tiene poco personal, como todo en la vida, uno debe priorizar. Y este tema, la venta ilegal de medicamentos, debiera ser una prioridad para la Seremi. Yo no ahora, sino que históricamente peleo con mi Seremi de salud, porque tienen una prioridad que tal vez, desde mi humilde punto de vista, sin mayores conocimientos, pero que siempre se las peleo, porque las Seremis de salud en regiones van a fiscalizar a las clínicas, a los restaurantes, a todo lo que está legalmente constituido, que ya tuvo una revisión, tiene una resolución sanitaria. Entonces uno debiera suponer, no es que diga que no se fiscaliza, pero debería suponer que esas cosas que hoy día cuentan, o esos negocios que hoy día cuentan, con una resolución sanitaria otorgada por el propio ministerio, debiera funcionar algo mejor que lo que pasa hoy día en las ferias. Y hablo por mi región, ¿no es cierto? La región de Tarapacá se caracteriza por la gran cantidad de ferias y ferias itinerantes que tiene, y la gran cantidad de venta de medicamentos en esta feria, y también de comida, ¿no es cierto? Hay en la mitad de las calles de repente unas tremendas ollas con una cantidad de aceite voluminoso que además de ser insalubre, puede producir un efecto grave a las mismas personas que lo están ejerciendo. Entonces, cuando uno va a la Seremi Salud y pide fiscalizar esto, te dicen que no tienen personal y que su priorización es esto, otros locales que cuentan con resolución sanitaria. Y, ministra, la pregunta va para usted, y yo creo que hay que cambiar esos criterios, porque si la razón de no fiscalizar las ferias públicas es falta de personal, bueno, fiscalicemos las prioridades entonces de la poca fiscalización que se puede o lo que se puede hacer humanamente con los fiscalizadores que se hay. Y incluso algunas veces se me ha dicho que la Seremi de Salud no tiene facultades para fiscalizar las ferias públicas. Yo encuentro que en el tema de medicamentos y en el tema de estas comidas en las calles las tiene, porque está a cargo de la salubridad pública. Entonces, esas son mis dudas, y dos más. Una, ¿cómo se pretende fiscalizar la venta por medicamentos por Internet? Hoy día hay tantas cosas que uno quisiera regular, de partida el juego online, que está prohibido en nuestro país, ¿no es cierto?, que solamente los casinos puedan ejercer estos juegos, pero hoy día uno ve que está lleno de páginas donde todo el mundo puede acceder, y eso evidentemente que también hace muy mal a la salud, sobre todo para las ludópatas. Y un tema que me surgió con lo que hablaba el senador Castro de las recetas magistrales. Pero uno entiende, uno hace fe cuando va a un médico, ¿no es cierto?, porque él es el experto y uno puede llegar con un problema, ya sí, quiero bajar de peso, uno se supone que busca un médico que es el adecuado, y cuando a ti te entregan una receta de un medicamento o de estas recetas magistrales, uno confía que es la correcta. ¿Cómo un médico puede entregar una receta que es ilegal, que no debiera entregarse, que prácticamente te están entregando una receta de droga? Eso como que me hace ruido. Eso. Senador. Bien. Complementando de cosas que no recordé. Quizá me falta remedios para la memoria. Sí. Hay una cosa más que se vende por Internet, que se vende además, porque no solamente venden a veces los medicamentos, venden la receta. La receta. Entonces, por ejemplo, vivo cerca del Mall de Viña. Me ha tocado mucho ver afuera del Mall de Viña gente entregando las recetas. Entonces, entregando porque ahí se ve, y están ahí, y parece que a una hora en particular, pues hay un café afuera y me ha tocado ver esa práctica, la venta de la receta. Entonces, no solamente ahí algún médico, o serán falsificadas, o se la habrán robado, ahí hay una utilización de un elemento que debiese quizás tener algún control.
Y otra de las cosas que quisiera saber cómo funciona, porque si yo voy a una farmacia y hay una receta que a veces la tienen que retener, me imagino que eso hay un descuento de inventario. Entonces, yo no sé cómo regulan los inventarios, porque si me dicen que a veces hay una venta de 1 millón de pesos, no sé, en clotiazepam, se fueron del inventario. Entonces, ¿quién controla ese inventario? Yo no sé si cuando uno entrega una receta en la farmacia, efectivamente eso queda o para la farmacia o queda para entregarla a una institución de salud para decirle, mire, vendí este medicamento. No sé cuál es el objetivo cuando pide la receta. Entonces quisiera saber esa respuesta porque, claro, si es que esa yo la entrego y después esa se comunica al ministerio, no debiese haber un descontrol del inventario. Son las dos preguntas que quisiera, y la otra, que creo que en la práctica a veces se ha rigidizado la venta de algunos medicamentos. El omeprazol, que es muy consumido, por ejemplo. Entonces, ¿cómo también hacer que alguien que tenga un tratamiento continuo se le pueda entregar, no sé, algún tipo de receta que pueda adquirirlo de manera que quizá no sea lo óptimo, para facilitarlo, para no darle el acceso a tener que de manera paralela hacerlo en una feria, por ejemplo? Medicamentos que quizás no sean de tanta complejidad. Pongo ese, que quizás estoy equivocándome porque no soy especialista, pero por ejemplo ese es muy consumido y hoy día tiene un control y a veces la gente elige una alternativa justamente porque se le ha puesto un poco más de barrera en la venta. Gracias, senador. Una última consulta que yo quiero hacer. Durante la pandemia aprobamos un proyecto de ley para que efectivamente, porque uno no podía tratar, ¿no es cierto?, de no ir al médico, que las recetas uno las podía tener por internet, en el teléfono, y tú mostrabas tu teléfono. Yo no me acuerdo si eso fue permanente, era solo por la pandemia, es decir, hoy día yo ya no puedo ir a la farmacia con la receta en el teléfono, o si puedo, cómo funcionó, si ahí hay una ventana también que abra esta venta ilegal de medicamentos o no. Eso, ministra, no sé, usted dirija y díganos quién contesta las inquietudes de los senadores. Gracias. Muchas gracias, senadora. Son todas muy importantes y relevantes preguntas con mucho detalle, algunos de los cuales los va, por supuesto, a responder el director del ISP. Efectivamente, por supuesto que la Seremi, la autoridad sanitaria, tiene atribuciones para fiscalizar las ferias libres, los alimentos. De hecho, cuando yo llegué al ministerio percibí esta situación de que había una cierta desconocimiento respecto a las atribuciones legales. Solicité un informe a la división jurídica del ministerio para entregarle a todos los Seremi respecto precisamente al tema de fiscalización de alimentos, que era el tema de la venta de alimentos ilegales en la calle, y por cierto que tiene atribuciones sobre todo lugar donde se vendan alimentos, y sobre el tema de la entrega y venta de medicamentos que tiene junto al Instituto de Salud Pública. Ciertamente tenemos una disponibilidad de un departamento de acción sanitaria, que es donde están los fiscalizadores, que no es todo lo que nosotros quisiéramos, razón por la cual tratamos de que los distintos proyectos de ley no se nos otorguen nuevas atribuciones, puesto que las atribuciones de la autoridad sanitaria son bastante invisibles hasta que no hay problemas. Entonces, muchas veces vemos proyectos en que se están otorgando nuevas fiscalizaciones, etcétera, con cargo al mismo personal, y ciertamente eso ello no contribuye a tener un mejor funcionamiento. En el caso de este proyecto de ley, teniendo en cuenta las dificultades que hay en la fiscalización, se propone esta atribución especial del Instituto de Salud Pública para tener acceso a los inventarios desde los laboratorios. Eso ayuda también a tener un mejor control sin necesidad de ir a terreno, y que se tenga una mejor visibilización de lo que está sucediendo con el mercado de medicamentos desde el Instituto de Salud Pública, que es una de las razones por las cuales se está otorgando justamente esa atribución, y yo creo que el director del ISP lo puede presentar de mejor forma que yo, por cierto. Respecto al tema de las recetas, así como el tema de las recetas que se entregan por Internet. Con respecto a las normativas durante la pandemia, yo me preocupé efectivamente de que, porque una de las razones por las cuales la gente accede a la farmacia es porque hay barreras de acceso a veces a los medicamentos. Eso también no es solo el precio, sino que efectivamente si requiere una receta médica, la persona lo percibe como una barrera de acceso, y nosotros solicitamos en preparación del fin de la alerta sanitaria que se mantuviera
la posibilidad de entregar las recetas con imágenes, como está ocurriendo, por ejemplo, para el caso de los anticonceptivos y para otros medicamentos. Así que nos hemos preocupado de eso. También con el asesor legislativo estamos revisando todas las normativas que estaban vinculadas hemos estado revisándolas para justamente estos temas que han permitido un funcionamiento más que facilita el acceso finalmente a la gente en forma legal a los medicamentos y regulada en un establecimiento donde hay un químico farmacéutico que le puede informar sobre los riesgos de los medicamentos, etcétera, sea en mejor forma. También estamos trabajando como ministerio en fortalecer el acceso a medicamentos a través de los establecimientos de urgencia, justamente por el tema de que mencionaba el director del ISP, de los turnos de urgencia, que ha aparecido en la prensa. El senador Castro, estuvimos ayer justamente en la Comisión de Salud del Senado viendo ese tema, de manera de que las personas también tengan la posibilidad de acceder más directamente a los medicamentos a través de los puntos de atención que nosotros hoy tenemos en urgencia, sin que eso implique necesariamente una consulta médica, cuando lo que se está requiriendo es un medicamento de entrega libre, que no requiere receta médica, porque nosotros a veces también tenemos procesos muy burocráticos y hacen que la persona vaya a la consulta médica para la entrega de un ibuprofeno, por ejemplo, que uno, si hubiera una farmacia abierta, va y lo compra nomás. Entonces estamos también analizando con el subsecretario de Redes cómo facilitar también que en el medio rural los auxiliares que están atendiendo en las postas rurales también tengan más atribuciones para la entrega de estos medicamentos de venta libre, de manera de que eso también ayude a que las personas no busquen otros medios para adquirir medicamentos que además le implican un costo, una inseguridad, porque como mencionaba el senador Castro, estos medicamentos que se venden en la feria a veces son más baratos, no necesariamente son más baratos, a veces no son, a veces son robos, a veces son medicamentos que son falsos, falsificaciones. Entonces es una condición que es totalmente insegura desde nuestro punto de vista como autoridad sanitaria para el expendio de estos medicamentos. Le pediría al director del ISP que continuara con las consultas. Muchas gracias, ministro. Director. Muchas gracias, presidenta. Gracias, ministra. Miremos y aprovechemos este espacio, y ahí voy a pedirle un minuto a los senadores y presidentas. Concentrémonos un poco respecto al tema fármacos. Yo creo que efectivamente esto es una cuestión que nos debe movilizar a todos como mayor preocupación. Históricamente, en términos de una mirada de progresión, históricamente cuando uno pensaba en fármacos, la preocupación estaba alrededor de tres conceptos, que era la seguridad, la calidad y la eficacia. Es un poco el concepto que siempre da vuelta y sigue dando vuelta en lo que es la mirada al fármaco. Se agrega posterior a ello efectivamente un segundo concepto de preocupación que dice relación con el acceso. Entonces uno dice, check, la farmacia, el acceso a través de los programas de salud, dice, la comunidad va accediendo. Sin perjuicio de esto, efectivamente cuando hemos ido viendo un poco lo que está ocurriendo con esta realidad del comercio exterior, el comercio ilegal, aparece un cuarto componente que dice relación con la distribución. Ahí nos preocupamos, entonces decimos, bueno, ¿cómo metemos finalmente todas estas cuatro variables que yo les he mencionado, finalmente a la ecuación que nos permita hacernos cargo de esta realidad? Respecto de ello, en términos tradicionales y particularmente a propósito de una consulta que nos hacía la presidenta, el modelo de fiscalización tradicionalmente, no solo desde salud, sino que esencialmente del Estado, presidenta, ha estado tradicionalmente fundado en la inspección. Entonces, si uno no va a terreno, no levanta información, uno se queda tranquilo, o el regulado se queda esperando vaso cruzado que uno llegue, digamos. Si no llega, uno está en el mejor escenario, digamos, con la lógica regulada. Si mantenemos esa mirada, efectivamente, lo que probablemente podría o debería haber estado ocurriendo acá es que la ministra y quien habla deberíamos haber estado pidiendo 1000 fiscalizadores más para hacernos cargo de todo esto. Pero efectivamente eso es imposible, eso lo sabemos, digamos. Y por lo tanto, en términos de lo que nosotros estamos planteando en esta propuesta, presidenta, es movilizar, cambiar el paradigma tradicional de la fiscalización a una lógica vinculada a la inspección, a la fiscalización remota, que en la práctica, como dice la ministra, es acceder a información de stock desde los laboratorios, desde las droguerías y desde las farmacias, y a partir de ello efectivamente aplicar ciencia de datos y empezar a sacar alertas que empiecen a decir, ojo, mira, la droguería 1 está vendiéndole mucho más, se salió de lo que tradicionalmente está vendiendo, la farmacia está allá, está vendiendo mucho más lo que ha vendido tradicionalmente, entonces ahí está efectivamente ocurriendo algo. De otro modo, si no hacemos eso, finalmente nos quedamos un poco en lo que tradicionalmente ocurrió a la fecha, y es que
la manera en que el Instituto de Salud Pública, como las Ceremis de región, han abordado la fiscalización, particularmente farmacias, ha sido más bien en la lógica programada. Entonces uno programa 15 fiscalizaciones al año y va a tal o cual farmacia, y de alguna manera que nos damos cuenta que no es suficiente, y nos va comiendo, en términos de la agenda fiscalizadora, la denuncia. Y la denuncia es la que viene apareciendo día a día desde los municipios, desde la comunidad, desde las policías en términos generales, cuando van identificando finalmente el comercio ilegal. Por lo tanto, un poco el desafío que les planteamos detrás de esta propuesta, esencialmente, Presidenta y senadores, es movilizar, y usted ayudarnos también a movilizar, cambiar los paradigmas. Un ratito que lo interrumpa, que el senador Castro quiere hacer una acotación. Sí, Presidenta, yo creo que en la línea de lo que se ha planteado, precisar de que, a propósito de lo indicado por el senador Bianchi, existe hoy día falsificación de talonarios de recetas médicas. Yo he sido víctima de ese delito, yo mismo, años atrás, porque son documentos privados que se mandan a emitir en una imprenta. Las imprentas hoy día en Chile no piden certificación de quien las solicita. No hay acreditación de si es un médico verdadero o falso. Estamos en ese nivel de precariedad. O sea, hoy día se pueden circular recetas médicas de médicos inexistentes y por lo tanto venderse recetas con RUT falso, con logo falso, con nombre falso del doctor y todo lo demás, como un mecanismo que no tiene control, porque hoy día no lo tiene la receta médica. 2, hay productos que tienen, hoy día los únicos que tienen control de algún tipo de receta son el de receta retenida, clásico clonazepam y derivados del diazepam, estrella verde, ¿cierto?, en el envase, receta retenida, que queda en farmacia y el farmacéutico debe después demostrar que entre el stock y la receta cuadra. Y la receta cheque, clásica morfina, por ejemplo. Esas son recetas controladas. Pero, por ejemplo, lo que decía el senador, si yo quiero comprar un corticoide, una prednisona, quiero comprar un omeprazol, se pide receta simple, hoy en cualquier farmacia, pero en feria no, obviamente, y ahí están los omeprazoles, están las prednisonas u otros derivados de corticoides, que por lo tanto genera un incentivo a la adquisición directa sin percatarse. Y por último, en receta magistral, Presidenta, desgraciadamente, como no existe una ley de especialidad en Chile, hay productos que quedan en una zona gris, como por ejemplo los que son para bajar de peso. Yo recuerdo los clásicos ejemplos de un grupo de médicos que me tocó a mí fiscalizar en el colegio médico, que se dedicaban a darle estos productos a jinetes de caballos que corrían en el hipódromo Chile y que los hacían bajar de peso para cumplir la norma de poder subirse al caballo, porque tienen que ser jinetes muy livianos. Y vendían y venden todavía recetas magistrales que son de shock, son para que en 2 o 3 días baje de peso una persona para llevarlo al peso previsto, calculado, pero absolutamente fuera de toda racionalidad, porque estos medicamentos que tienen entre anfetamínicos, entre derivados del diazepam y otro más, son un cóctel que hace perder líquido brutalmente y al mismo tiempo que el metabolismo se acelere, cosa de quemar calorías en forma también desproporcionada. Eso yo creo que tendría que tener una regulación, que yo espero que sea a través de Fármacos 2, esencialmente, no a través de esta, que es la de la receta magistral, la que se arma dentro de una farmacia. Eso quería precisar, Presidenta. Gracias, senador. Director, disculpe. No, gracias, Presidenta. Fármaco 2, efectivamente, senador, le debiera llevar lo que usted ha levantado. Vuelvo un paso atrás. Laboratorio farmacéutico produce, droguería compra, y gran distribuidor, y finalmente el pequeño distribuidor es la farmacia. Ese es un poco el esquema, Presidente, que usted planteaba. Laboratorio, droguería, farmacias. ¿De dónde vienen los medicamentos que están apareciendo en el comercio ilegal? Están vendiendo del robo de los camiones que salen o camionetas que salen de las droguerías y que van a las farmacias. Ahí se ha producido robos. Y de aquellas farmacias que efectivamente de manera inescrupulosa están vendiendo también al mayoritario, digamos, de manera completamente indiscriminada, digamos. En general, a propósito de ello, lo que planteaba el senador Cruzcoque, finalmente, bajo la ley Senabast, que se instala la lógica más bien el similar a la droguería, como gran comprador, efectivamente él generó vinculaciones con farmacias que tienen el logo Senabast, donde la gente va efectivamente y compra fármacos a menor precio, porque compró en mayor volumen finalmente que
el metro tradicional está aumentando finalmente el número, y esa es una forma que también tenemos que tener en consideración respecto a lo que es el mejor acceso en general. Yo diría que de manera muy resumida, presidente, lo que traté de responderles a vuestras preguntas, cambiar el paradigma, avanzar hacia modelos de fiscalización remota, preventivo, acceso a información, tener mayores atribuciones para hacer correr las responsabilidades a quienes correspondan respecto a los flujos que tiene el fármaco, laboratorio, droguería, farmacia en términos generales, y por cierto, y perfeccionando aquellas cuestiones que salieron de esta comisión, como también aquellos elementos que pudiesen quedar en la discusión de fármacos 2, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Despedimos también a la ministra, que sabemos que tiene que acudir a otra actividad previamente agendada. Ministra, muchas gracias. Solo contarle que la Comisión de Constitución funciona lunes, martes y miércoles. Los miércoles vamos a destinar a ver este proyecto, ya, porque los martes estamos con otros proyectos que también nos ha pedido el Ejecutivo, y los lunes tenemos 2 sesiones que también ya están con proyectos determinados. Así que los miércoles vamos, para que lo tenga claro, los miércoles de 10:30 a 12 vamos a revisar como comisión este proyecto. ¿Ya? Excelente. Gracias, le seguiremos acompañando. Agradecemos su presencia, ministra, lo mismo que el director y sus asesores, estimados senadores, por habiendo cumplido el objeto de esta comisión. Se levanta.